Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, tiene el inmenso placer de trabajar para ustedes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena música y unos invitados que de verdad son un placer poder conversar con ellos. Tengo la noche de hoy a un invitado que particularmente marcó mi vida. Yo desde niño escucho radio, amo este medio de comunicación y había un programa, esos fines de semana maravillosos por la Chiquinquireña, escuchando el programa de nuestro más importante ícono y promotor de la música zuliana en todos sus géneros. Un hombre que no solamente nos ha regalado grandes canciones, sino que también ha trabajado incansablemente para que esas canciones lleguen muy lejos. Y me refiero al gaitero, compositor, empresario, locutor, furrero, porque también interpreta ese importante y único instrumento, porque es un instrumento que se aplica sobre todo en la gaita, el furro. Me refiero a Ricardo Cepeda, quien esta noche está con nosotros aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Maestro, dele un saludo a nuestra audiencia aquí en Radio Fe y Alegría. Cómo no, muchísimas gracias. Gracias, Luis, por esta oportunidad. Un saludo a todos los amigos oyentes, un abrazo para todos. Gracias nuevamente. Y bueno, aquí estamos para contestar las preguntas y la gente que tenga pues también alguna inquietud pueden consultar con nosotros. Te digo desde ya que me complace que me llames de Fe y Alegría y que sea la entrevista a través de esta radio, porque allí trabajó una hermana mía por muchos años y creo que todavía sigue con ustedes, pero en forma así como que periódica, de vez en cuando, así. Raiza Cepeda trabajó muchos años allí en Fe y Alegría. Inclusive viene desde Guasdualito, donde trabajó muchos años con la estación que está allá. Sí. Fe y Alegría pues tiene una red de radios, y por vaga la redundancia, en toda Venezuela. Y ella trabajó y luego la pasaron para Maracaibo. Está en Maracaibo, Ricardo, ¿no? José Cepeda Olivares es su nombre completo. Gracias. Y nació un 8 de noviembre del año 1952. Venezuela estaba experimentando en esos años, bueno, sucesos interesantísimos, ¿no? Un golpe de Estado en el 48, la muerte de Delgado Chalbó, uno de los primeros presidentes, bueno, con un magnicidio, y comenzaba la dictadura de Pérez Jiménez. Pero es usted un niño cuando ve surgir la democracia, tiene 6, 7 años en el 58 y en los 60, en esa época tan importante. ¿Qué recuerdos tiene Ricardo Cepeda de esa Venezuela? ¿En qué momento comienza o cuál es el primer recuerdo que tiene Ricardo Cepeda de ser venezolano? Lo que recuerdo, recuerdo con mucha claridad que mi madre, María Cepeda, que en paz descanse, me envió para la tienda, como decimos nosotros en Maracaibo, a hacer un mandado, a buscarle unos artículos allí. Y entonces pasó un bus con la gente gritando dentro, revolución, revolución, revolución. Y por la radio daban la noticia de que ya había caído Pérez Jiménez. Y mamacita ve y me llama. Yo estoy inocente de todo lo que está sucediendo, sino que me llamaba la atención el bus que pasó, la gente en las calles, tú sabes, así como que alborotadas y otros preocupados, en fin. Entonces ella me llama, Ricardo, vente, ven. Y me llama y total es que me devuelvo para la casa otra vez. Vamos a decir, no, nada de mandado, venite para acá, que cayó el gobierno, que no sé qué.
Y ahí fue cuando me enteré yo pues de lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo era muy niño, como tú lo acabas de decir, 6 o 7 años en el 58. Yo nací en el 52, como tú bien lo dijiste. Tenía que 8 años, 6 años. Total es que bueno, ahí es cuando me entero de, bueno, en mi cerebro todavía juvenil, de niño, pude más o menos, no sé, aceptar y poder digerir ese momento ahí, pero no completamente como lo podemos hacer hoy en día, ¿no? Y más adelante cuando tuve mayor edad. ¿Se Pero fue sintió una primero, experiencia... ¿se sintió primero zuliano o venezolano? Oye, no, me sentí venezolano, por supuesto. Venezolano y zuliano, porque a la vez ese sentimiento se une al saber todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y estás primero en el Zulia, pero sabes que tienes un gobierno que te dirige directamente desde Caracas, desde la capital, y todo eso, bueno, uno lo va entendiendo, pero poco a poco, ¿no? La gaita llega a usted en el liceo. Participa usted en el conjunto gaitero del Liceo Carracciolo Parra Pérez de Maracaibo. Eso no sé si quedará en el mismo sitio que queda ahora, que queda en el oeste, o quedaba en el centro. Los liceos han cambiado tanto en la ciudad. Háblanos de esa experiencia. Si usted venía, si la gaita venía de la casa y usted en el liceo consiguió la manera de ponerla en práctica, o fue el sistema educativo, el liceo, el que le entregó y le puso en las manos la oportunidad de participar en un conjunto gaitero. No, déjame explicarte bien. Yo estudié en Escuela Panamericana, la primaria, que todavía existe y está allí al final de la Limpia. Uno llega a la curva, cruza mano derecha y va hasta la Escuela Panamericana. Si vas montando en un carrito de la Limpia, dan la vuelta en el frente de la escuela y se regresan nuevamente para el centro. Esa escuela que está allí, esa es la escuela municipal graduada Panamericana. Yo fui fundador de esa escuela. En el 58, casualmente, empezamos las clases allí, me gradué hasta 6º grado, pero allí estaba el maestro Ricardo Aguirre González, que nos dio clase. Me dio clase la maestra Rubia Medrano, el maestro Bucario Ribarrí, Luis Segovia, Rafael Andrade, muchos maestros y maestras que habían allí para esa época, y te estoy nombrando las que me acuerdo. Entonces la primera experiencia de gaita fue con un conjunto ahí de la Escuela Panamericana. Pero todo eso me viene de mis padres, ¿no? La gaita, pues papá tenía un conjunto de gaita, tocaba cuatro, tocaba furro, y él fue quien me enseñó a tocar el cuatro desde muy niño. Mamacita también viene de una familia gaitera, mi madre María Cepeda, de Las Veritas, papá era de la Costa Oriental. Total es que bueno, todo eso viene, es una herencia genética, si se puede decir de esa forma, y poco a poco fui desarrollando esas actitudes. En la escuela, cuando yo hice la primera comunión, recuerdo que fue en 4º grado, tenía yo como 9 años, fue cuando comencé a cantar de salón en salón, que me descubrí una maestra allí, que los sábados hacíamos como especie de cantos en las aulas, y bueno, empecé a cantar una canción de moda que tenía Néstor Sabarce. Y entonces me llevaron de salón en salón a cantarla por todos los salones. Total es que allí, bueno, fui, como quien dice, quitándome la pena de encima y que la gente me conociera. Y no me diera pena cantar en público. Total es que más adelante empecé a formar parte del conjunto de la escuela, pero entré como charrasquero. Fíjate cómo son las cosas. No, me dieron oportunidad como charrasquero. Después fuimos avanzando. En mi casa papá nos hizo los instrumentos de gaita, porque papá tenía un conjunto de gaita que fueron a Tele 13 y todo, conjunto profesional. Y él nos construyó las tamboras, los furros, con esos barriles donde venían los clavos, él nos los curó, nos les puso los cueros, una cosa maravillosa. Entonces, con muchachos que habían por allí, por el barrio, que también tenían inquietudes musicales y que les gustaba mucho la gaita, conformamos el conjunto ese, un conjunto llamado Los Compadritos en primera instancia. Luego nos pusimos el grupo Tauro, ya más grande, porque yo también pasé a formar parte de los Boy Scouts, que funcionaban allí mismo en el barrio Panamericano. Y el grupo desapareció, se fue el Scouter Guido Barrios, que fue el fundador, se fue para el Cuerpo de Bomberos en Santa Bárbara y nos dejó todos los cajones, todo lo que pertenecía al escultismo, al grupo
de Boy Scout. Y entonces también tenía un conjunto de gaitas y le pusimos el nombre del Grupo Tauro al conjunto de gaitas. Total es que fue una evolución. Ya de ahí, cuando llego al liceo, que es cuando ya yo tengo que 11 años ya para cumplir 12. El Liceo Caracciolo Parra Pérez estaba en toda la avenida La Limpia. Eran las caballerizas del hipódromo. Entonces, total es que las dotaron y los pusieron en más o menos para que nosotros recibiéramos clases allí. Todavía creo que hay vestigios del edificio, el primero. Ahora no, ahora está la nueva construcción del Liceo Caracciolo Parra Pérez, que está en la parte posterior de ese terreno que está allá, que da a Los Olivos, por allí más o menos. Y bueno, allí sí, como tú decías, esa historia, esa entrevista me la hicieron en otra parte y entonces comencé allí porque lo que me pusieron para tocar en el Liceo Caracciolo fue el furro. Entonces yo decía, bueno, yo estaba tocando furro y la gente cree que yo lo que toco es puro furro. No, yo primero fui cuatrista y después fui furrero en el liceo, porque yo tocaba casi todos los instrumentos porque mi padre me enseñó. Entonces, bueno, toqué furro en un... Ricardo Aguirre nos hizo la letra porque era el único liceo que usaba corbata, el Liceo Caracciolo Parra Pérez. Si tú no tenías tu corbata, no podías entrar a la hora de clase. Total es que, bueno, eso era algo riguroso, ¿no? Entrar a clases con corbata. Y él significó mucho en la gaita dedicada al liceo lo de la corbata. Entonces, total es que construimos ese conjunto, es decir, lo organizamos y estaba el hijo del maestro Marco Tulio Soto, que cantaba muy bien, Marquito Soto, le decíamos nosotros porque, bueno, por cariño, y él era el encargado de cantar la gaita. Total es que como cantante nunca me tomaron en cuenta allí, sino que simplemente me puse a tocar el furro. Y fuimos y participamos en este concurso interliceístas. Y nos ganó, ¿sabe quién? Hugo Huerta con el conjunto del Liceo Rómulo Gallego. Fíjate tú, Hugo Huerta, que era un tremendo cantante, que en paz descanse. Un cantante que se comparaba con Ricardo Aguirre porque estaban de moda y él era cantante de Los Dragones. Y entonces era todo un profesional y como representante del Liceo Rómulo Gallego. Total es que él ganó el concurso del Rómulo Gallegos, pero nosotros quedamos de segundo, el Liceo Caracciolo Parra Pérez, con esa tremenda gaita que nos había preparado Ricardo Aguirre. Bueno, esa fue una de las primeras oportunidades, pero estudiando en el Liceo Caracciolo Parra Pérez, conozco a Antonio González, y Antonio González me lleva para un conjunto de gaitas donde estaban los hijos del profesor Ciuberto Martínez, que para ese entonces era el presidente de la Asamblea Legislativa y era el dueño y director del Liceo Cajigal y del Colegio Cajigal. Total es que nosotros ensayábamos en una casa, el conjunto se llamaba Armonía Gaitera, pero estaban muy ligados al Colegio Cajigal. Y fuimos, hicimos actuaciones en el Colegio Cajigal, en las radios, en fin, concursamos con una gaita de mi padre en Radio Mara y ganamos. Mi papá ahí se ganó un premio bien bueno para ese entonces. Y ahí fue cuando comenzó todo. Mira, estuve en Armonía Gaitera, luego me fui a Luces del Catatumbo. De Luces del Catatumbo me fui para Los Tucuzones. Es decir, Eberto Valle nos consiguió tocando. Los Tucuzones es el año 1969. Vamos a poner un punto allí para hacer una pausa, porque debemos de escuchar la emisora y escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría. Las personas que nos escuchan, que quieran compartir con nosotros sus comentarios, por favor háganlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto
de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con, bueno, quien es para mí como si estuviese hablando yo con Elvis Presley, porque este hombre me ha acompañado con su música, con sus cuentos, con sus chistes, porque ese programa de radio, Zulianizando, era una verdadera maravilla, contándonos historias y entreteniéndonos, ¿no? Toda la mañana del domingo, casi hasta el mediodía, se nos presentaba como debe de presentarse la gaita, como debe presentarse la música zuliana, como si estuviese dentro de nuestro corazón, como si fuese la hoguera que calentara nuestros hogares. Me refiero al gran Ricardo Cepeda, quien es llamado el Colosal, y más adelante le preguntaré de dónde salió ese Colosal, pero nos quedamos en el año 1969, con la que podría ser la primera participación en un grupo profesional, o por lo menos en la idea de la profesión que en los años 60 y 70 se iniciaba, que eran las temporadas gaiteras, donde, bueno, debían dejar de hacer todo lo que estaban haciendo y empezaban a ensayar. ¿Cómo se empezaron a configurar esos grupos profesionales en los años 70 y 80? Y usted, ¿cómo vivió esa experiencia de pertenecer ya a un primer grupo como eran los Tucusones? Bueno, como te decía, los Tucusones se forman porque cuando éramos Luces del Catatumbo estamos tocando en la cervecería del Naranjal. Y llega el señor Eberto Áñez, en compañía de Ramón Rincón también, que Ramón, bueno, que en paz descanse, tremendo compositor. Anestael de Áñez, que era la esposa de Eberto Áñez, es compositora, una gran compositora y muy conocida por todos nosotros y los amantes de la gaita. Entonces el señor Eberto estaba buscando un conjunto que nunca hubiese grabado ni nada. Entonces, bueno, nos vieron tocando a nosotros y éramos muy jóvenes, 16 años, 15 años. Entonces nos llaman, mira, ¿ustedes grabaron alguna vez? No hemos grabado. ¿Y quieren grabar? ¿Cómo no? Total es que nos invitan para su casa en la Rotaria y hacemos hacen una primera reunión y nos dicen pues las intenciones que tienen ellos, que su señora es compositora y que si estábamos pues de acuerdo que nos organizáramos y empezáramos a ensayar las gaitas. Total es que me dio cosas con el señor que dirigía las Luces del Catatumbo, porque oye, de pronto, bueno, yo le voy a poner un nombre llamado, como decía el señor Eberto Áñez, los Tucusones, vamos a cambiar el nombre al conjunto. Y yo en primera instancia me opuse, pues yo dije, no, yo no puedo hacerle esto al señor a Bigote, como le decíamos nosotros cariñosamente, al señor Alejandro, y me devolví para allá para que el señor Alejandro, que no sé qué, pero los muchachos me decían, Ricardo, ve que allá las cosas están funcionando bien, el conjunto va a echar para adelante, el señor Eberto quiere que vaya otra vez para allá. Bueno, total es que me dejé llevar y fui, y nacieron los Tucusones realmente, y grabamos un 45. La gaita que me tocó grabar a mí era Amor de Madre, dedicada pues por supuesto a nuestras madres, pero una gaita bellísima, sencilla, pero con un gran sentido, ¿no? Pues, cómo se describe la madre, el amor por la madre, en fin, de doña Anestael. El otro muchacho que estaba conmigo cantando ahí es Wilmer Rincón, que canta ahora con el grupo Mara, que es muy conocido y muy querido también, que ¿te acuerdas de esa canción que dice oh mulata, ¿te acuerdas que se pegó mucho? Sí. Bueno, ese es Wilmer, que era mi compañero ahí y entonces él grabó la otra cara del disco. Total es que él se va y quedó yo solo. Pero los Tucusones ese año grabamos
y entonces el disco empieza a sonar por la radio, no sé qué, y en una oportunidad se lo lleva a un ensayo de Cardenales. Lo lleva Nerio Ríos, porque un cuatrista que nosotros teníamos allí, Leandro, vivía cerquita que Nerio, y le llevó, mira, Nerio, escucha los tucusones, este conjunto que estoy yo, y escucha ese muchacho que canta allí. Fíjate que se acababa de morir también Ricardo Aguirre cuando el disco ese ya estaba sonando. Y entonces los muchachos, Nerio Río lo puso en medio de un ensayo. Escuchen a este muchachito que está aquí. Yo era un muchacho, tenía 16 años. O 17, no recuerdo bien. Total, 16 años que él tenía. Bueno, ponen el disco y entonces me llaman para un ensayo. Ese día, perdón. Estábamos tocando en Santa Lucía el 13 de diciembre. Y Nerio Río se me acercó y me dijo, mira, nosotros los Cardenales nos vamos el 15 para Caracas. A ver si tú quieres irte con nosotros. Esta es una agrupación donde tenemos muchos toques, se gana buen dinero en las temporadas, en fin. Bueno, y me enamoró con muchas cosas buenas. Le dije, miren, el sueño mío de toda la vida es entrar en los Cardenales del Éxito. Claro. Pero tengo una responsabilidad aquí, porque el señor Eberto y la señora Ana me dieron la primera oportunidad de grabar en mi vida una gaita. Y ahora que se presenta esta oportunidad, yo no puedo dejarlo botado, irme, porque el muchacho que grabó la otra cara se fue del conjunto y estoy yo solo. Entonces me da pena decirles a ellos, bueno, me voy y dejar el grupo así, desbandada. Total es que Nerio me dijo, mira, me gusta lo que me estás diciendo, porque eso quiere decir que tú eres una persona responsable. El año que viene, si Dios quiere, permite, estáis conmigo en los Cardenales, o estáis con nosotros en los Cardenales. Y así fue. Lo que sí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir de que antes gaitear no era fácil. Fácil en el sentido de que todos teníamos obligaciones, ¿no? Algunos éramos estudiantes, otros teníamos que trabajar y compartir el tiempo con la gaita también. Entonces se me hace difícil cuando ya entro en los Cardenales. En el año 70 voy al ensayo de los Cardenales que me lleva Douglas Soto, porque Nerio Río me mandó a buscar con Douglas Soto. Y Douglas, bueno, se hace gran amigo mío y a él le gustaba mi forma también de cantar, me ayudó muchísimo. Douglas Soto, que en paz descanse, que era el mejor Boy Scout que tenía la gaita, sin duda. Y porque conseguía buenos gaiteros y buenos muchachos, buenos prospectos, en fin. En el ensayo cuando me oye... ¿Ah? No, disculpe, sigue. No, entonces en el año 1970, cuando llego a los Cardenales, que me voy a cantar la primera vez, Pedro Suárez me dice, chico, pero vos te pareces mucho a Ricardo Aguirre. Nosotros no podemos tener a alguien aquí así porque tu voz se parece mucho. Y van a decir que nosotros estamos buscando un sustituto. ¿Por qué mejor no te vas para los Tropicales, para las Estrellas del Zulia? Y así un tiempo estás por allá y luego te llamamos otra vez para que vengas. Bueno, yo le hice caso y me fui para los Tropicales del Éxito. Y estuve como una semana y como 15 días. A los 15 días me fue a buscar Douglas Soto otra vez. Porque había ensayo el Día de los Padres de los Cardenales en casa de Pedro Suárez, donde se ensayaba siempre, pues. Y entonces cuando llego al ensayo, bueno, después que nos saludamos y tal, y comienza el ensayo, me dice Nerio Río, Pedro pasa y se mete en el baño, bueno, me echame un baño, no sé qué, y se metió a bañar. Cuando se mete a bañar, me dice Nerio, ahora cantar la gaita que ensayamos y tal. Entonces yo empiezo a cantar y sale Pedro Suárez, bueno, ¿quién estaba cantando? El negrito que vos no queréis que entre en el conjunto. Y dice, no, desde hoy está ahí en los Cardenales. Total es que así fue mi entrada en los Cardenales. Y estuvo hasta el 79, 10 años, del 70 al 79. Sí, estuve 10 temporadas, sí, seguidas. Pero también me sirvió mucho las palabras que dijo Tino Rodríguez, porque estábamos ensayando también ese día a Tino Rodríguez con Brota ya, profunda melancolía. Esa composición que se le hizo a Tino de Firmo Segundo Rincón, que se llama Mi Plegaria, que es una plegaria realmente, muy linda, muy bien. Entonces él dijo, mire, dejen a este muchacho porque todos tenemos influencia de Ricardo Aguirre. Y hasta yo tengo influencia de Ricardo, porque Ricardo, bueno, es la voz máxima de la gaita. Y este muchacho más adelante le va a dar frutos. Total es que, bueno, me sirvió mucho, me sirvió como padrino. Yo siempre de ahí le empecé a decir padrino porque había sido mi padrino para entrar en Cardenales del Éxito también. ¿Qué hacía Ricardo y ahí comenzó, Cepeda mientras tanto? Es decir, la temporada gaitera sabemos que es medio año. Se comenzaba, ahora
se ha profesionalizado el mundo de la gaita, y ustedes fueron responsables de eso. Pero en ese momento, en los años 70, ¿cómo hacía Ricardo Cepeda para sobrevivir? ¿En qué profesión se destacaba la mitad del año que no había temporada de gaita? Bueno, yo trabajaba cuando llegué a Cardenales, el señor Eberto Áñez. Bueno, primero te voy a contar que anterior a eso, yo trabajé en una tintorería. Trabajaba recogiendo ropa de casa en casa con el señor Sergio Morales, con la tintorería Laza, que es una de las tintorerías más reconocidas allá en Maracaibo. Luego, cuando entro en los Cardenales, el señor Eberto me consigue trabajo en canalizaciones, en el Instituto Nacional de Canalizaciones. Y ahí se torna la cosa un poco más difícil porque había que llegar y marcar tarjeta y tú sabes cómo es cumplir con un horario rigurosamente, como debe ser. Entonces, las noches que habían compromisos musicales con los Cardenales y ese tipo de cosas, oye, había que estar bien cuidado porque no podías tomar, no podías hacer nada en ese sentido, ¿no? Para estar bien al otro día, porque hay que compartir, había que aprender a compartir el tiempo de la gaita, que era un hobby para ese entonces, y con el trabajo habitual de cada quien. Y así muchos profesionales también en el conjunto habían ya que abogados, gente estudiantes de medicina, y así. Entonces, oye, la universidad, Daniel pertenecía a la escuela de teatro, y así compartíamos todo. Cada quien tenía su trabajo, su obligación, y teníamos que ser responsables. Cuando comenzaba la feria, que había tantos toques, yo siempre cuento eso, que tú llegabas 1 minuto tarde y la tarjeta se marcaba en rojo. Tú tenías que llegar antes de las 7 o a las 7 en punto, y salía en azul. Y en una oportunidad, cuando comenzó la feria, el jefe personal me dijo, mira, por llegar 1 minuto me salía en rojo. Entonces tenía azul, rojo. Y me dijo el jefe personal, mira, Ricardo, si esto no es récord, es buen averaje. Es la tarjeta tuya. Cuando vio la tarjeta mía. Total es que quedaron esos chistes. Entonces yo lo que hacía era cuando se tocaba hasta muy tarde, que había muchos toques, yo llegaba, me bañaba y me iba otra vez para el trabajo. Ya, listo, así. Porque la juventud también permitía hacer eso, ¿no? En aquel entonces. Pero no se podía hacer todo el tiempo. Total es que eso le digo yo a las nuevas generaciones, que hay que saber compartir el tiempo en ese sentido. Y bueno, y siempre le pusimos mucho empeño por el amor que teníamos y sentíamos por la gaita. Y todo esto, bueno, fue inculcado por mis padres, porque vi la figura también de Ricardo Aguirre, que nos inspiró, que nos decía la forma. A mí me llamó mucho la atención la forma de cantar la gaita de Ricardo Aguirre, que me sirvió de escuela. Y ese es el espejo en el que me sigo mirando actualmente, ¿no? Vamos a hacer otra pausa, maestro. Okay. Solamente son 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Estamos conversando esta noche con Ricardo Cepeda, el colosal de la gaita. Vamos, si ustedes quieren enviarnos sus comentarios, háganlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el gran Ricardo Cepeda. Ricardo Cepeda, que además de integrar en los Cardenales, tuvo la oportunidad de participar en un conjunto que reunió a las mejores voces e intentó profesionalizar a los hombres y mujeres de la gaita. Me refiero a la Universidad de la Gaita, que usted en 1980 comienza a participar en ese conjunto. Cuénteme un poco esa experiencia y si es posible que nos hable de su amistad con Astolfo Romero, el gran parroquiano. Así es. Iba a eso, ¿no? Casualmente. Nosotros en esos 10 años que tuvimos juntos hicimos una gran camaradería.
Renato Aguirre, Adolfo Romero, este servidor, Douglas Isea, bueno, los más jóvenes, porque ya las personas que conseguí ahí, como Simón García, Douglas Soto, Nerio Ríos, algunos se habían ido, Ricardo Portillo también se había ido, Simón García estaba en los Guapos, en fin. Entonces, cuando hicimos la Universidad de la Gaita, hay una división en Cardenales. El primero que se va soy yo y Renato Aguirre. Total es que por algo que no nos gustaba, pues ya, algo ahí que había, y cosas que no vienen al caso, sino que simplemente había como un descuido con el conjunto. Entonces yo le dije a Douglas, a Renato, yo me voy de Cardenal. Y yo también. Total es que cuando estamos fuera, Douglas Soto también se nos suma, se viene Astolfo, se suma Ricardo Portillo, hicimos ese tremendo conjuntazo. Pero la gente nos preguntaba, ay, ¿qué nombre le van a poner? Entonces, Douglas Soto nos acordábamos que cuando el difunto Pedro Suárez anunciaba los Cardenales, él decía, aquí están los Cardenales del Éxito, la Universidad de la Gaita. Entonces nosotros tomamos ese eslogan como nombre para el conjunto que estábamos conformando. Y así fue como nació la Universidad de la Gaita en el año 1980, con un disco doble, un disco que era como un álbum, con doble disco LP. Y entonces se recogieron muchísimas gaitas, como Mi Cacharrito, Aquel Zuliano, Quien Mató a Lola, un sinfín de gaitas, Arre Burriquito, Ricardo Portillo, Maracaibo Linda, gaitas que sonaron todas, si se quiere, sonaron todas. Sí, todos éxitos, ¿verdad que sí? Bueno, y entonces, oye, el segundo año también, pero como a alguien le dimos, Renato, que fungía como director, le dio la autorización a otro doctor, un abogado, para que fuera a Caracas a registrarnos el nombre. Y resulta que ese abogado lo registró a nombre de él, muchacho. Se prende aquel cipote. Bueno, y entonces nosotros lo que hicimos fue que recurrimos a ponernos entonces en la universidad todos estrellas. ¿Entiendes? Pero la gente sabía que éramos la Universidad de la Gaita. Total es que bueno, ahí fuimos sacando discos, hasta el quinto año estuve yo allí, 5 años, porque ya la gente se empezaba a ir, otros que no sé qué, que disgustado, bueno. Pero Renato Aguirre y yo permanecimos hasta el final. Sin embargo, a mí me llaman en el 86 para Cardenales del Éxito nuevamente. Y le digo, Renato, ya yo sé que nosotros hemos dado mucho por la Universidad de la Gaita y yo te voy a acompañar hasta este año, porque ya el año que viene me voy. Y ya nosotros hemos pagado mucho porque como las acciones decían que cada quien había colaborado con tanto para la conformación del grupo, había que dárselo y nadie había puesto nada, sino que simplemente todo estaba en el papel, pues, pero teníamos que trabajar por la gente que se iba. Entonces, bueno, imagínate, había que pagar una gran cantidad de dinero y la fuimos pagando poco a poco con los toques para la gente que se iba. Entonces yo tomo la decisión de irme a Cardenales. En el 86. En el 86, sí. En el 86 regreso a Cardenales y hacemos también el disco ese donde está Ceuta, El Burro, que también fueron muchos éxitos los que se grabaron allí. Ceuta es una composición suya. Allí usted es cantautor. Sí, cómo no, una composición mía de esas experiencias que tuvo mi padre cuando era navegante, que navegaban hacia allá en piragua y ese tipo de cosas, en botes, y bueno, él me contaba todo eso y yo pude ir, una curiosidad me mataba por ir a conocer a Ceuta. Conocí Ceuta y estando allá compuse la gaita. Y otras cosas más que sucedieron, pero entonces la amistad entre Astolfo, Renato, conmigo, fue creciendo y creciendo. Y entonces volvimos en el 86, yo volví primero, ya Astolfo Romero, cuando estaban conformando a Cardenales, a mí me dicen, mira Ricardo, el director vas a ser tú. Entonces, que era Carlos Castillo y Douglas Soto los que fueron a hablar conmigo, porque habían comprado el conjunto Carlos Castillo y Chichilu Riverri, el nombre de Cardenales del Éxito a Pedro Suárez, porque Pedro estaba muy enfermo. Que en paz descanse Pedro, que hizo una gran labor por los Cardenales del Éxito, eso hay que reconocer. Comenzó la temporada del 86 y ya Astolfo Romero a lo que veía que el conjunto está bien conformado, dice, bueno, y ustedes a mí no me piensan llamar. Entonces total es que empiezan a hablar con él y dice Astolfo,
Bueno, yo entro, pero si me dan la dirección. Y entonces van y hablan conmigo. Me dice, Ricardo Astolfo quiere entrar, pero si le damos la dirección. Hermano, yo no tengo problema con eso. Vamos a darle la dirección a Astolfo Romero. Si Astolfo Romero viene de pegar el barbero, ese hombre tiene muchos temas pegados, es más, ese hermano de nosotros. Total es que, bueno, yo le cedo la dirección y me quedo como su director. Y nace Cardenales el éxito del 86. Y entra Pablo, ¿cómo se llama? Ricardo Portillo, Marvin González, Carlito González, Rafaelito, o sea, los Cardenales que siempre habíamos estado ahí alrededor. Pues. Y nació esa agrupación, Chavín, la inclusión de Chavín fue muy importante para los Cardenales en esa época, ¿no? Bueno, estaba Douglas, estaba... Los Cardenales comanda la gaita durante los finales de los 80, principios de los 90. Es sin duda uno de... la agrupación gaitera más antigua y con mayor discografía, pero usted en 1998 funda Los Colosales. Bueno, sí, porque pero cuando a mí me gustaría saber de dónde sale el nombre del Colosal, si fue antes o después del grupo de gaita. No, eso fue mucho antes, claro. Estaba yo en Cardenales en la primera estadía. ¿Quién lo llama? En los años así? 70, el doctor Octavio Urdaneta, que tenía Monitor 900, él había bautizado a Ricardo Aguirre, el Monumental. Bautizó a Enrique Gotera, el Fabuloso. También bautizó a Astolfo Romero como el Espectacular. Y a mí me llamó el Colosal. Entonces, bueno, pero no sé, la gente me siguió llamando, mira, Colosal, y muchos, algunos y otros. Y entonces, cuando ya yo me veo en el 98, que no tengo a nadie, no está Douglas Soto, no está Renato, no está... porque cuando estoy en el 86, yo llamo a Renato en el 87, 88 para Cardenales. Le digo, Chichilo, yo quiero que Renato esté con nosotros aquí en el 80 en Cardenal. Y se va conmigo, se viene con nosotros. Entonces ahí es cuando grabamos Pueblo Cardenal y muchas gaitas que de Renato. En el 90, déjame decirte esto también, en el año 89 hay un pequeño problema también en Cardenales, que llego yo a buscar a Chichilo y me dice una secretaria, eso fue en enero, los primeros meses, enero, febrero, fui a preguntar allá por algo. Y me dijo, no, los gaiteros los atendemos aquí en octubre. Bueno, yo no fui más nunca por ahí. Total es que cuando me vieron fue con VHG. Estábamos Renato, Douglas Soto, todos nos fuimos para VHG. Y formamos el conjunto. Fue cuando grabé Nacido en esta tierra bajo el más ardiente sol. Mi alma de cantor de allá te aferra. Eso es de Jairo Gil, Renato. Y grabamos también la historia de la Grey. Grabamos, varias gaitas allí bellísimas. Entonces en el 90 iba a salir otra vez VHG y entonces Chichino me mandó a llamar. Primo, yo quiero que se venga otra vez para Cardenales, me mandó a buscar con Chispito. Y entramos en conversación y nos fuimos otra vez, pero yo me llevo a Renato y me llevo al pianista. Sí, cómo no, primo, tráigaselo. Total es que en el 90 es cuando regreso a Cardenales nuevamente otra vez y le digo... Y grabamos aquella, mi hermano, ¿cómo estáis? Con el permiso de Dios. Compuesta por usted. Sí, compuesta por mí, que era como un reconocimiento a Renato Aguirre, porque había mantenido viva la imagen de Ricardo por muchos años y nadie le había hecho un reconocimiento a Renato. Total es que yo le hice esa gaita a Renato en reconocimiento pues a toda su labor, ¿no? Además, un diálogo hermosísimo. Déjeme reconocerlo porque es sin duda uno de los diálogos más hermosos que hay en la gaita. La gaita tiene la parte juglar donde cuenta una historia, ¿no? Pero la gaita, correcto, y en su voz, porque en varias de sus composiciones y en varias de las que usted ha interpretado, es también una especie de asumir personajes, ¿no? Exacto, sí, correcto. El zuliano aquel también es un personaje que asume y que se narra, un personaje de la ciudad y esa a mi hermano es una hermosa gaita y un diálogo hermosísimo. Sí. Esa la compuse yo una madrugada dedicada a Renato Aguirre porque nadie le había hecho un reconocimiento y entonces nació esa gaita. También grabé, que de donde soy, del pueblo Maracaibero. Eso es de Wolfgang Zuleta, de Wolfgang Romero y el Papi Zuleta. Frente a la Chinita.
frente a Cuando la llegué a los Chinita, el Cardenales, 14 de agosto del año 1998, nace Los Colosales. los Colosales, eso es correcto. Bueno, en el 98 también me decían, Ricardo, porque te saliste de los Cardenales. Sí, me salí de los Cardenales. Ajá, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Me preguntaba Astolfo, que nos reuníamos siempre. Y digo yo, bueno, chicos, vamos a hacer un conjunto, porque me preguntaban tanto que vamos a hacer un conjunto, pero no para que estemos todo el tiempo con el conjunto para arriba y para abajo, sino que vamos a hacer un conjunto para no dejar de gaitear, pues no nos sintamos mal, ¿no? No, pero que va, eso se nos fue de las manos el conjunto. Y otra vez Douglas Soto, Renato, los mismos, Antonio Aguillón, Quintiliano, Ramón Romero, hicimos el conjunto. Y cuando nacieron los Colosales, que hicimos una primera presentación, la gente decía, pero bueno, si esos son los Cardenales. Claro, porque los Cardenales había gente nueva, en los verdaderos Cardenales había gente nueva, y los antiguos estaban, casi todos estábamos fuera. Douglas Soto estaba fuera Renato, estaba fuera Quintiliano, estaba fuera... No habíamos Cardenales originales allí. Entonces, bueno, conformamos los Colosales y, como decíamos nosotros, salimos rompiendo la carretera con gaitas buenas y gaitas épicas. Y nos mantuvimos por unos cuantos años hasta que me vine para acá, para Estados Unidos. Y lo que me llena de satisfacción es que pudimos lograr cosas que en otros conjuntos no podíamos hacer. Y aquí pudimos manejar las cosas con mucho equilibrio y con mucha delicadeza, pero también queriendo a los integrantes, dándoles ayuda y oportunidad, sobre todo a los muchachos jóvenes que iban entrando en el conjunto. Yo siempre fui partícipe, como yo viví esa experiencia, y a mí me dieron mi oportunidad de los gaiteros que conseguí en esa época y no eran nada egoístas. Yo también quería brindarle a los muchachos nuevos que iban llegando. Y así pasó con mucha gente nueva que pasó por Cardenales, por Colosales, como Jaime Indriago, como otras figuras también que pasaron por allí, cantantes buenos. Hoy en día están viviendo en otros países, y buenos músicos. Otros que se han muerto lamentablemente con la cuestión del COVID. Alexander Bello murió allá en Chile también el año pasado por el COVID. La cuestión es que los Colosales se convirtió como una familia, como yo quería que fuera. Y bueno, y le fuimos aportando amor. No estaba siendo vista como una empresa, porque a veces cuando los conjuntos tienen un dueño, bueno, el dueño intenta sacarle el jugo a la empresa, sino que esta era una familia de gaiteros. Vamos a hacer otra pausa, maestro. 2 minutos y volvemos con el último segmento de nuestro programa, donde deberíamos conversar un poco sobre esta nueva etapa de la gaita que ahora es más internacional. Sí. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya en nuestro último segmento se ha pasado volando esta hora con el maestro Ricardo Cepeda. Y hoy pareciera que por la pandemia, por los problemas políticos, por la diáspora, la gaita cumplió el objetivo que tanto añoraban los gaiteros hace 20 o 30 años, que la gaita se internacionalice, decían y pedían y buscaban la manera de hacerlo, pero hoy hay gaiteros en Noruega, hay gaiteros en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en cada ciudad hay conjunto de gaita, en México celebran la Feria de la Chinita. ¿Cómo ha vivido usted esta nueva etapa internacional de la gaita, que sin duda es un sinsabor, ¿no? Porque también estar lejos de la patria chica, es un dolor, pero también tiene la aventura de que nuevas culturas se nutren de nuestro folclore. Sí, Luis, lo que sucede también es realmente eso, lo que tú dices. Nosotros antes pensábamos que para internacionalizar la gaita había que cambiarle el sentido y hacerla romántica, porque esos eran los temas que pegaban, en fin. Pero hoy en día Papá Dios metió la mano y fíjate, nos mandó en esta diáspora por una parte, primero, para enseñarle al mundo de qué estamos hechos los venezolanos. Y los venezolanos, donde llegamos, siempre nos distinguimos. Primero, por el gran conocimiento que traen algunos que fueron formados en las universidades de Venezuela. No importa, no tengo distingo, sino la central, la del Zulia, la de los Andes, la del Oriente, en fin. Entonces el venezolano donde llega, oye,
tiene, aparte de su don de gente, de su formación, de su educación, el conocimiento y se destaca en muchos renglones. Entonces, ¿qué sucede? Que también traemos con nosotros ese cargamento, ese bagaje de conocimientos, de costumbres, de tradiciones que tenemos nosotros, que hemos aprendido a través de los años de nuestros padres y que queremos regalársela al mundo. Entre esas está el regalo musical, que es la gaita, la danza, la contradanza, sobre todo la gaita, que enamora a todo el mundo y que se ha hecho internacional, tal cual como es, desnudita, así como ella sale, porque hay conjuntos de gaitas en todas partes del globo terráqueo, por decirlo de alguna forma. Si tú llegas allá, yo fui a cantar en Tenerife, y cuando llegué, tremendo conjunto que había allá, me quedé asombrado cuando me estaban acompañando. Oye, ¿cómo suena este conjunto? Y así sucede. Llegué a Ohio, otro conjunto de gaitas muy bueno en Ohio. Llegué en Utah, que es una ciudad muy fría donde están los mormones, y quedé asombrado también porque hay un conjunto de gaitas que me acompañó perfectamente. Claro, llegué, ensayé con ellos, revisamos los números, tal, no sé qué, pero todo salió perfecto. Entonces la gaita, vos tocáis aquí la Cabra Mocha y parece que fuera un estreno, porque esa se toca en todas partes. No solamente, así es, no solamente la va a escuchar el que está allí, el maracucho que estamos, no, sino también los propios y extraños van a escuchar la gaita. La gaita que cantéis, esa la van a escuchar. Total es que entonces nosotros no nos tocó ese trabajo grande que teníamos, sino que Papá Dios nos aligeró el camino y nos puso una cosa más fácil, porque entonces le tocamos gaitas la que nosotros querramos. Y esa gaita es tal cual como es. Voy a preguntarle por algunas gaitas que usted ha inmortalizado y me gustaría que me dijera una breve apreciación sobre esa gaita, lo que usted siente por esa gaita. Comienzo por una canción que es hermosa. Alguien canta. Alguien canta le pertenece a Rafael Rodríguez. Tú sabes que eso se cuenta que después de la desaparición de Ricardo, parece que escuchaban a alguien cantando ahí por los alrededores de la basílica. Y salieron muchos comentarios en ese sentido, pues rumores y cosas, envueltas con el misterio, tú sabes, del chiste popular y del cuento y la cosa. Entonces, bueno, Rafael Rodríguez dijo que alguien canta, dice, allá en la plaza bajo la luna un negro canta, y decían que era la figura de Ricardo Aguirre. Es una gaita que me encantó toda la vida y me gusta cantarla porque está llena de tradición y que tiene algo representativo, algo que nos enamora y que nos atrae y que nos pega mucho a nuestra tierra. Otra gaita que usted ha dejado indeleble en nuestra alma, el bambuco. El bambuco, sí, cómo no. Fue una de las primeras gaitas románticas que se grabaran, pero visto de esa forma como lo proyecta allí Renato Aguirre, ¿no? Un bambuco y una serenata le dieron vida a un amor, un mozuelo cantaba una flor, que más tarde sería mi madre, le cantaba a mi futuro padre lleno de inmenso fervor. O sea que era un amor ya que estaba naciendo y que luego se constituiría en una familia. Es una cosa bien bonita. La gaita es una crónica. La gaita cuenta y dice cosas que la gente ni se imagina. Usted canta una gaita que podría ser un himno de lo que somos y de nuestra identidad. Sentir Zuliano. ¿Qué sientes por esa gaita? Sentir Zuliano, oye, fue una de mis experiencias de mi juventud joven, bastante joven, porque cuando llegamos a Caracas, yo llegué a Caracas con los Cardenales en el 70, empezaron a cantar allá un señor, un pianista que había ahí, ahorita me acuerdo el nombre y te lo digo. Nos dijo, mira muchachos, usted no han habido una gaita esa Sentir Zuliano, no, que la grabaron los Caracuchos, pero no trascendió. Es de Norberto Pirelli y la cantaba el mismo Norberto, y la música es de Joseito Rodríguez de La Dimensión Latina. ¿Cómo va a ser? Él no las empezó a cantar. Nelson Aliso se llama el músico. Está viviendo aquí en Estados Unidos, en Miami, y empezó, cuando voy a Maracaibo, y nos enseñó con el órgano, el piano, la cosa que tenía él allí. Y entonces la empezamos a montar en los Cardenales, y quien empezó a cantar fue Nerio Ríos. Y cuando no iba Nerio Ríos, no podía estar, la cantaba Betulio. Bueno, es la tierra del Zuliano. Total es que a Nerio Ríos lo cambia la empresa al siguiente año, en el 71, en el 72, para el oriente del país. Él trabajaba con batería Fulgor,
Entonces me dice Pedro, cuando ya ahí, bueno, Ricardo, ahí tenés ese melón. Nerio no está, entonces vas a tener que cantar vos la gaita Sentir Zuliano. O sea que nadie sabe las cosas que Papá Dios tiene predispuestas. Total es que me tocó grabar a mí, sí, Sentir Zuliano, y bueno, hoy en día, a través de los años, se ha convertido en todo un clásico, porque fue una de las primeras gaitas sonadas nacionalmente cantadas por mí, Sentir Zuliano. Cuando voy a Maracaibo, sí. Una gaita a la Virgen, la Celestina Aurora, es quizá Celestina una de las Aurora, más tiernas. Sí, sí, qué bella. Ese es de Renato Aguirre. Lo único que me entristece es que ese disco sacó problemas de audio originalmente, pues desde que salieron desde el horno, por decirlo de alguna forma, ya venían con un defecto allí de sonido. Porque el muchacho, el técnico, estaba grabando en estéreo, y cuando fueron a hacer los discos, el porte lo hicieron en mono. Total es que eso era un desastre. Suena raro ese disco por eso. Y eso fue culpa de Disco Moda para ese entonces. Y Pedro Suárez, bueno, vamos a ver qué hacemos este año. Total que el disco no se le pudo hacer nada. Y es una de las gaitas que yo le canto a la Virgen de aquellos años con muchísimo fervor. Tengo días que no la canto, pero siempre la tengo en mi memoria. Bendícenos con tu amor, Madre del Zuliano amada, y deja que en tu morada que con tu imagen decoras, hoy te entregue el corazón. Bueno, no me acuerdo. Sí. Me emocioné que se me olvidó. Hay otra gaita que le debe pegar muchísimo a todos los zulianos que están fuera del país. Mi Nostalgia. ¿Cuál es? No, sí, de Simón García. Oye, de verdad que yo tuve bastante fortuna porque todas esas gaitas me fueron llegando y yo no, o sea, en aquel tiempo no sabía hasta cuándo iban a trascender esas gaitas. Ahora con mayor razón que estamos fuera y que hay una gran diáspora de venezolanos y de zulianos fuera del Zulia, de Zular, cuando oyen esa gaita a la gente, bueno, les pega. Escuchar una gaita fuera de Maracaibo es algo que te llena de nostalgia. Y así se llama, Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí. Yo he visto mucha gente llorando aquí actualmente en estas giras que hacemos con Neguito, con los muchachos de Pentagrama, bueno, con tantos gaiteros que hoy en día hacemos vida aquí en Estados Unidos, pero que cuando le vamos a cantar a nuestros hermanos en otros estados, muy sentido, pues es muy sentimental la parte del reencuentro con esa gente. Maestro, para finalizar, me gustaría preguntarle, ¿qué otra gaita usted le gusta cantar? ¿Cuál es esa gaita que podría ser la gaita con la que le gustaría a Ricardo Cepeda que lo recuerden? No, bueno, todas mis gaitas, fíjate, me gusta cantar Madre Madre, Mi Ranchito. Me gusta cantar Maracaibo es otra cosa, de Ricardo Portillo también. Es una gaita bellísima. Cuando comienza el intro, eso te llena el pecho de satisfacción, de orgullo. Yo no tengo la culpa de haber nacido en esta tierra, ni que lleve por nombre Maracaibo, ni que el tío... Bueno, imagínate, eso es una cosa tan bella que uno se llena de emoción cuando estamos cantando esa gaita. ¿Volverá, maestro? Es una gaita bellísima. ¿Está en sus planes volver a Maracaibo, pasar los últimos años aquí? ¿Cuál es el futuro que tiene Ricardo Cepeda entre sus deseos? Bueno, Papá Dios es el que está guiando nuestro camino. Estoy al lado de mi esposa Angelita Bozo haciendo un apostolado que es con el Santo Rosario todos los días, y nosotros hemos aprendido muchas cosas a través de él. Nosotros le entregamos a Papá Dios lo que Papá Dios disponga, por ahí es que vamos a ir. Si está en los planes de Papá Dios regresar a Venezuela, regresaremos, pero actualmente no sabemos. Estamos aquí porque para acá nos trajo y aquí estamos en este apostolado haciendo el Santo Rosario, rezando por muchas cosas para obtener bendiciones, para, bueno, como decimos nosotros, depositando en la cuenta de ahorro que tenemos en el cielo. Y así, poco a poco, vamos a seguir trabajando en pro de nuestra cultura, de nuestros congéneres, de nuestra patria, y rezándole a Papá Dios porque las cosas vuelvan a la normalidad y que el río vuelva a su cauce. El Zulia... Eso sí, no hay que perder las esperanzas, El Zulia cambió de panorama. Es el estado donde Venezuela, donde la gente salió a votar y decidió cambiar las autoridades todas, casi todos los municipios. ¿Qué le pediría Ricardo Cepeda a las autoridades del Zulia, a las que van comenzando?
Bueno, de verdad que cuando uno lee las noticias de lo que está sucediendo allá, se puede dar cuenta de que el Zulia es uno de los estados más golpeados allá en Venezuela. Y pedimos, bueno, que la reconstrucción del Zulia, su carretera, sus vías, el alumbramiento sobre todo, y bueno, la parte de la gasolina. Oye, que el combustible es muy importante para la vida diaria y común del estado, ¿no? Del estado Zulia, que lastimosamente lo vemos sucumbir poco a poco con muchas Santa María cerradas, los negocios están algunos, bueno, cerrados. No hay esa vida pues cotidiana como cuando uno llegaba a las pulgas, vaya el plátano y la cosa, y los buhoneros que uno siempre los critica, pero esa es la vida de ellos. Esa es su forma de mantenerse. Entonces, ¿cómo hace uno para erradicar eso completamente? Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, los servicios básicos. La última vez que estuve me bañé con agua y chocolate, por decirlo de alguna forma. Porque el agua que venía era barrosa, así, o sea, parecía agua y chocolate. Maestro. Entonces, oye, yo pido por el Zulia eso, agua potable sabrosa para la gente, agua, y continuamente, porque la gente sufre mucho allá por el agua. Vamos a cerrar con algo, con un mensaje positivo. Mucha gente ve en usted a un cultor que representa la zulianidad, que representa, y no solamente por las maravillosas gaitas, usted nos ha regalado bambucos playeros, nos ha regalado contradanzas, danzones, es decir, la música zuliana en todo su esplendor. Viene un disco, viene una producción, ¿qué es lo que viene? Estamos trabajando en eso, ya casualmente en marzo empiezan las grabaciones. Voy a grabar con Layita y otros maestros de allá de Miami, que estamos preparando un disco donde viene música venezolana de todo el territorio y viene zuliana también incluida. Y vamos a hacer otras cosas, gaitas, por supuesto, gaita dedicada a la chinita. Tengo conversaciones con Renato, que no pierdo comunicación con él, con Ricardo Portillo, que es mi compadrito Cayo, con mucha gente del Zulia, con Omar Paz. La primera gaita que quiero hacer es dedicársela a la chinita, a la Virgen, como siempre, para que siempre nos acompañe, nos bendiga, porque a través de ella es la intercesora. Y ¿qué madre le pueda pedir a un hijo que el hijo no la complazca? Entonces, bueno, lo primero es para ella, para nuestra madre espiritual, la Virgen de Chiquinquirá. Y después hay otras gaitas que me están por llegar. Siempre me llegan muchas gaitas e invitaciones de otras agrupaciones que con mucho cariño también los acompaño. Recientemente hice un video para Tachito y los muchachitos de allá de Cabimas, que salió bastante por las redes sociales, para el Día de la Zulianidad. Y también ayudando a otros niños que están comenzando y que tienen un futuro, bueno, grande por delante, como es Leonardito, también de allá de la costa oriental del lago. Todos esos niños tienen oportunidad, por eso es que hay que brindarles a ellos esa parte. Menos mal que Ronnie Aguirre fue nombrado presidente de Fundagraes para que extienda nuevamente lo que había comenzado Renato, que los 21 municipios del estado Zulia recibían clases de Fundagraes. Entonces, todo eso tenemos que alimentarlo para que la gaita sea como una materia más en las aulas, sea visto por los muchachos como una materia más y siga pues adelante. La gaita nunca se va a acabar porque en el Zulia tenemos un semillero grandísimo, inagotable. Por eso es que digo que al Zulia hay que verlo en diferentes renglones, en muchas cosas donde hay unas fallitas, pero bueno, todo tiende a encaminarse, gracias a Dios. Amén, amén. Muchísimas gracias, maestro, por este tiempo. Y a las personas que nos escucharon, bueno, sus mensajes, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @librería radio. ¿Unas palabras finales? Cómo no, gracias Luis, agradeciéndote a ti, a toda la gente que labora pues en Radio Fe y Alegría. Un abrazo, les deseo lo mejor y que bueno, que Papá Dios nos bendiga, Jesús de la Misericordia y la Virgen Chiquinquirá, a todos nos bendiga y nos mantengan siempre unidos. Gracias hermano por tu amabilidad, ¿oíste? Gracias. Gracias a usted y a ustedes que nos escuchan, por favor, sean felices, lean poesía.